inicio formal a las jornadas de capacitación la tarea pedagógica en el nivel inicial, planificación, tipos de juego y evaluación. Nos honra con su presencia la eximia licenciada Laura Pitluk, quien será la encargada de la conducción de esta capacitación. Además, nos acompañan la señora rectora del IES, Clara Janet Armstrong, profesora Miriam Andreo, también profesor de nuestro instituto y de otros institutos superiores. Enmarcado legalmente, es menester citar que la Ley de Educación Nacional 26.206 establece en su artículo 71 que la formación docente es parte constitutiva del nivel de educación superior y tiene como funciones, entre otras, la formación docente inicial, la formación docente continua, el apoyo pedagógico a las escuelas y la investigación educativa. Con el fin de atender estas funciones primordiales establecidas por la citada ley, es que el Consejo Federal de Educación, mediante resolución ministerial 30/07, establece ampliar las funciones de los institutos de formación docente, entre las cuales se encuentran formación inicial, actualización disciplinar y pedagógica de docentes en ejercicio, investigación de temáticas vinculadas a la enseñanza, el trabajo y la formación docente, producción de materiales didácticos para la enseñanza en las escuelas, entre otras. Por tal motivo, estas jornadas de capacitación pretenden apoyar y asesorar el desarrollo profesional de los docentes en ejercicio, que brindan sus aulas, sus saberes y experiencias, de los alumnos de los institutos formadores, para que puedan realizar sus prácticas profesionales y de esta manera contribuir al cumplimiento de lo establecido por la Ley de Educación Nacional. Asimismo, estas jornadas de capacitación se encuentran enmarcadas en la idea de que las cuestiones educativas requieren ser reelaboradas constantemente, ya que la enseñanza es una tarea que está viva, en continuo movimiento, así como el permanente cambio que deben afrontar nuestros niños y la cultura que se intenta transmitir. Por ello, desde el Instituto Superior Clara Janet Armstrong, procuramos cooperar en el desarrollo profesional y académico a través del asesoramiento pedagógico a las instituciones y sus docentes, para así poder dar respuestas idóneas a las demandas de estos tiempos. Según lo ameritan las circunstancias, cabe recordar los datos sobresalientes del currículum de nuestra disertante. Bueno, a mí me tocó esta parte de leer su currículum, ¿sí? Muy interesante y muy extenso, por cierto, así que vamos a leer parte de su currículum, ¿sí? Acá la licenciada Laura Pitluk es especialista en nivel inicial, profesora de educación preescolar, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación en la Universidad de la UBA, especialista en didáctica, también en la misma universidad, rectora del Instituto de Educación Superior Juan B. Justo, perteneciente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También es coordinadora del taller de construcción de prácticas docentes del Instituto de Educación Superior Sarah Eccleston, perteneciente también al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También es capacitadora del CEPA, Escuela de Capacitación Docente, perteneciente a la ciudad de Buenos Aires. Es expositora en diversos congresos, conferencias y encuentros educativos, autora de numerosos artículos y libros educativos, entre otros. Bueno, le queremos dar la bienvenida, ¿sí? Y es muy grato y es un orgullo poder tenerla entre nosotros, ¿sí? Entre toda esta comunidad docente, y agradecerle y decirle que ya la conocemos a través de sus libros, nuestras alumnas y seguramente también las docentes y los docentes que están en función, y que ansiábamos este momento de poder escucharla personalmente, conocerla personalmente, ¿sí? Y bueno, y comentarles también un poco a los presentes que este proyecto surge a partir de una idea de las profesoras de talleres de práctica del profesorado de educación inicial del Instituto Clara Janet Armstrong, ¿sí? ¿Para qué esto? Como lo dijo acá nuestro locutor, para dar una formación
continua a nuestros docentes de servicio, que esa también es una parte primordial dentro de las funciones de los institutos de educación superior, y es por eso que se ha pretendido hacer esto como en parte de extensión también por parte del instituto en favorecer a aquellos docentes y asesorar a aquellos docentes que están recibiendo a nuestras alumnas y nuestros alumnos a través de los talleres de práctica. Esto quiere decir a aquellos docentes que han abierto sus aulas, que han abierto sus corazones para recibir a todas nuestras alumnas y alumnos practicantes. Entonces, esta capacitación tiene por objeto eso, asesorar pedagógicamente tanto a alumnas del instituto, a profesores de los institutos que dictan sus materias en el profesorado de nivel inicial y también de primaria, y principalmente a aquellos docentes que han cedido sus aulas, ¿sí?, para que nuestros alumnos, nuestros futuros docentes, puedan ejercer sus prácticas, ¿sí? Y acá le pasamos, le damos la palabra a nuestra rectora antes de que comience a disertar la licenciada, para que ella también les pueda dar la bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenida Laura, y espero que la jornada de hoy y la de mañana sea de mucho provecho para ustedes. Bueno, muchas gracias por la cálida bienvenida en medio de este calor abrumador que tienen en Catamarca, y es un placer estar acá. Hace mucho tiempo lo programamos y cuando me llamaron tuvimos que esperar a esta época de diciembre, que es una época en que estamos todos los docentes muy agotados y con todas las ansias y el peso de cerrar el año como corresponde, en el medio de las tareas y las complicaciones que implican los cierres, los parciales para las alumnas, los finales para los alumnos. Para los docentes el cierre con los grupos, las fiestas de fin de año, los informes evaluativos y toda esta parte del año que es una parte compleja, pero también bien interesante e intensa, porque uno puede evaluar todo lo que estuvo haciendo y programar qué modificar para el año siguiente, o sea que son espacios absolutamente intensos. Y después nos llegan las merecidas vacaciones. Después cuando nos dicen, los docentes tienen un mes de vacaciones, uno contesta, si no tenemos un mes de vacaciones no hay quien subsista la tarea docente. Imaginen una semana de vacaciones. No, como mínimo un mes para poder recuperarnos de la fascinación y la complejidad y todo lo que implica la tarea docente, que es una de las tareas que a mí me parece tan conmovedora, no solo por lo que uno puede producir en sus alumnos y reconocer la fuerza que tiene lo que uno hace y cómo lo que sucede con los alumnos deja huellas en cada uno de ellos y en sus posibilidades de aprender, y marca el recorrido, ¿no?, de desarrollo, especialmente cuando estamos con los alumnos de nivel inicial. Uno dice el nivel inicial marca el recorrido de la trayectoria escolar, esas cosas que se van aprendiendo y esas huellas que van quedando no se borran nunca, y aunque los niños sean muy pequeños y uno sepa que por ahí no va a recordar el nombre o no va a recordar la cara, nosotros sabemos que esa acción y esa actividad y esa actitud y ese contacto va a marcarlos para toda la vida. Menuda tarea, ¿no? Por eso a mí me gusta decir que aunque todo esté complejo y haya profesiones que no encuentren su recorrido, nuestra profesión como educadores siempre implica mucho para hacer, mucho para lograr, mucho para replantearse, y entonces la verdad que es un verdadero privilegio el ser educador. En estas épocas del año uno escucha cuando van terminando los actos escolares de los diferentes niveles, porque a mí me tocan los diferentes niveles, los profesores que se jubilan, y la mayor parte dicen, si tuviera que volver a elegir, ¿qué haría en mi vida? Volvería a elegir el ser docente, ¿no? A mí me emociona eso, lo comparto además. Bueno, y en este caso también tenemos lo que estaban mencionando de la impronta de lo que es la relación entre los alumnos que estudian y las escuelas que los reciben. Vaya que es una tarea bien compleja. Los que como docentes recibimos alumnos sabemos lo difícil que es compartir a nuestros niños y nuestra tarea, y los que vamos y también fuimos, ¿no? Los que van ahora y también fuimos a hacer nuestras prácticas o nuestra residencia en las salas, también sabemos qué complejo que es insertarse en un aula donde uno por un ratito es el maestro, pero en realidad tiene que responder a lo que el maestro a cargo de la sala
decide y manifiesta. Y para los profesores de práctica, yo soy profesora de práctica desde el año 92, tarea que ahora tengo de licencia por rectorado, ¿no? Tengo la coordinación nada más, pero recuerdo mucho, y además como coordinadora lo veo, qué tarea también compleja el del profesor de práctica, que es como una estratega que está buscando este intermedio entre lo que pasa en el profesorado, la utopía de la formación docente y lo que pasa en la realidad cuando uno sigue con la utopía del trabajo cotidiano, pero se encuentra todos los días con estas complejidades que vamos viviendo en el quehacer de las instituciones educativas. O sea que todos los que estamos acá vivimos tareas complejas y fascinantes a la vez, y la idea del proyecto este es hablar de la planificación, hablar de la evaluación, hablar del lugar del juego, básicamente del lugar de la recuperación del juego-trabajo, ambos modos que mañana a la tarde vamos a ver de organizar el juego-trabajo en nuestro país, y la posibilidad de incluir los talleres. Entonces hoy tenemos, como tuvimos que empezar un poco más tarde y el calor y todas las cuestiones, tenemos la conferencia inicial sobre planificación y evaluación, teníamos como una pequeña actividad previa y posterior. A mí me gusta siempre empezar en pequeños grupos trabajando sobre las problemáticas que encuentran sobre la planificación, designar y la evaluación. Una problemática en un pequeño grupo y una posible solución. Porque siempre hay que pensar cuál es la problemática, pero también qué solución le encontramos a esa problemática. Vamos a descartar eso porque el tiempo del pequeño grupo nos va a sacar el tiempo de la exposición, y en realidad uno sabe más o menos cuáles son las problemáticas que surgen, pero a mí me parece genial porque en cada lugar del país, cuando uno recorre, se encuentra con que hay cuestiones que son común denominador y hay otras cuestiones que son de cada zona, ¿no? Y como cada zona tiene alguna peculiaridad que preocupa y etcétera. Como yo les digo siempre, igual la capacitación es de ustedes, nosotros podemos programar, bueno, voy a hablar de esto, de esto, de esto, yo puedo hablar y organizar en función de lo que me parece que es importante, pero como la capacitación es de ustedes, ustedes me interrumpen cuando necesitan, me preguntan, pueden no estar de acuerdo, pueden cuestionar. Nosotros tenemos en la educación en general, pero particularmente en el nivel inicial, algunas cuestiones que tienen que ver con cosas opuestas, que uno dice no, con el enfoque actual la verdad que no, y otras cuestiones que no son opuestas, que son diferentes denominaciones sobre lo mismo, ¿se entiende? Y como estamos en un momento en que las editoriales y nosotros mismos, los capacitadores y profesores, vamos buscando mejores denominaciones, nos encontramos con que muchas veces no tiene mucho sentido cambiarle el nombre, pero le cambiamos el nombre. Por ejemplo, el caso de secuencial, itinerario, mini proyecto, trayecto, por ejemplo, que entendemos cuando hablamos de secuencias no vinculadas con el recorte o el proyecto, que se puede llamar también secuencias específicamente diseñadas, ¿no? Y entonces todas esas cuestiones, uno que es parte de ese popurrí de denominaciones, yo soy parte que me enojo bastante, ¿no? Cuando se cambia la denominación, yo digo, ¿para qué lo estamos llamando distinto? Si en realidad lo que tenemos que hacer es adecuarlo al enfoque actual y seguirlo llamando igual, porque si no agregamos como complicación a la complejidad. Es decir, que por ahí yo hablo de algo que es lo mismo que ustedes están pensando, pero lo estoy denominando distinto. Es absolutamente importante que ustedes me paren, me pregunten, me digan, me planteen cómo lo están trabajando acá y que yo les pueda decir la verdad que no es lo mismo, la verdad que desde ese lugar no sería acorde con el enfoque actual, o la verdad que es lo mismo, la verdad que nunca lo pensé así, pero podría ser, y etcétera, etcétera, para que esto sea absolutamente rico. O sea que con toda la confianza levantan la mano y me preguntan. La idea también es que, por lo menos yo, como profesora y capacitadora siempre lo hago así, no hay una verdad absoluta en nada, ¿no es cierto? No hay verdades absolutas. Hay cosas que son adecuadas o no adecuadas, correctas o no correctas, que tienen que ver con el enfoque actual y con lo ideológico, ¿no? Hay cosas que no, y hay cosas que todos sabemos que no, y hay cosas que no sabemos muy bien si sí o si no, porque tienen que ver no con lo ético, sino con lo didáctico, ¿se entiende? Es decir, me refiero,
que hay cuestiones que a mí me gusta llamarlas, en el último libro las llamo así, en las cosas que estoy escribiendo y los documentos, llamo las cuestiones negociables o no negociables. ¿Qué cosas nosotros podemos negociar y qué cosas no se negocian? ¿Cuáles son los irrenunciables de las cuestiones? Que tiene que ver con lo ético, ¿no es cierto? Y qué cosas son negociables que tienen que ver con lo didáctico, o sea, yo puedo haber hecho una actividad con 4 subgrupos y puedo pensar que hubiera sido mejor con 2, con grupo total, o viceversa, que puedo haber empezado por acá y podría haber empezado por allá, que la secuencia podría ser así o así. Esas son cuestiones que uno evalúa, replanifica, modifica, adecúa, etc. Hay otras cuestiones que no son posibles, pero que, como yo les digo, no se negocian porque tienen que ver con lo ético. Y muchas más veces de lo que uno desearía, que esto nunca suceda, estas cuestiones pasan. Y lo digo no solo porque soy maestra jardinera y llevo en mi corazón a mis alumnos de aquellos momentos y toda la tarea que hice, sino porque vivo adentro de las salas, colaborando con los maestros, dando capacitación, acompañando a los alumnos, y pasan cosas que distan mucho de lo que uno quisiera. La semana pasada entramos a un jardín maternal y me encontraba con una maestra en la sala de bebés, y la maestra estaba con 3 bebés y me decía: no, los otros están en el patio blando, que es el patio de juegos para los más chiquititos, y dice, estos están acá porque son más chiquititos todavía y están dormidos, y los amacaba con los bebecitos, ¿cierto? Para que se vean que están dormidos, Laura, por eso yo tengo que estar acá, y los bebés, bien. Entonces me voy al otro lugar donde estaba la otra maestra que conozco hace muchísimos años, es más, fue alumna mía hace muchos años atrás, y cuando entro la veo a la maestra con los 3 bebés. Un bebé revoleaba todo, parecía que rebotaba en las paredes, que quería salir del lugar, el otro estaba sentado mirando y la otra la corría de atrás a la maestra, llorando con los mocos colgando, las lágrimas en los ojos, ¿no? Entonces yo le digo a la maestra, dame un pañuelo, un carilina, que vamos a hacer una vez, no, los carilinas quedaron en la sala. Entonces la alzo a la nena UPA, que se apoya en mi hombro, toda llena de mocos, y me doy cuenta que tiene el pañal sucio. Entonces yo le digo, ¿por qué llora la bebé? No, porque pobre, está en adaptación, mirá la época del año que la madre la pone en el jardín maternal y hace la adaptación. Entonces yo le digo, no, podría ser que llore porque tiene los mocos colgando y se los está tragando y no se los puede sacar sola, porque tiene el pañal hecho caca y porque además está pidiendo que alguien le dé un abrazo y la contenga, porque vos fíjate, yo la abrazo, no me conocen, la primera vez en la vida que me ve se calma y me apoya la cabeza. Digo, esas son las cosas que no se negocian. No hay absolutamente nada que justifique un niño pequeño sufriendo, llorando, no cuidado, no contenido. Y las propuestas pedagógicas que uno desarrolla en el nivel inicial son parte de esto también, porque a más tiempo inerte, ese tiempo de la infancia perdido en situaciones que no valen, ¿no es cierto? Cuando los chicos esperan mucho tiempo que llegue el profesor de educación física, o cuando esperan mucho tiempo que la maestra hable con la maestra de música para ver qué hacen con el acto de fin de año, o cuando esperan mucho tiempo porque le están viniendo a decir algo del registro, o cuando hace una actividad en donde en vez de hablar 10 minutos, porque son pequeñitos, habla mucho tiempo y los chicos empiezan a aburrir, y etcétera, etcétera. Ese es el tiempo de la infancia que se dispersa en aspectos sin sentido. Los niños no lo merecen, no hay nada que lo justifique, no hay nada que dé cuenta de que eso es posible. Miraba una sala de jardín de infantes, no es la primera vez que me pasa, una sala de 3, y claro, los docentes tenemos muchas tareas para resolver y hay que resolverlas, ¿no es cierto? Hay que pegar notas en los cuadernos, hay que escribir, hay que contactar con la familia, etcétera, etcétera. Entonces había desarrollado un taller que estaba divino y yo entro a la sala a decirles que bien los talleres, que hay un taller que había desarrollado particularmente esa maestra. Cuando entro encuentro una niña de 3 años mirando otras 2 que jugaban en el sector de dramatización, mal llamado Rincón de la Casita, porque no tiene por qué ser la casita y porque hablamos más bien de sector que de rincón. Mañana lo vamos a ver bien a la tarde, porque eso da una mirada de no estoy arrinconado ahí, no puedo sacar los materiales, no me puedo mover, estoy en la casita, sino puedo armar un sector de dramatización con otras posibilidades como la radio, como vamos a ver en el video de mañana,
y además la idea de sector, no me importa el nombre, lo podemos llamar rincón igual, tratamos de hablar de sector porque es la idea de que hay como un movimiento que no implique estar arrinconado en un lugar. Y entonces veo a la nena de 3, veo a la maestra, pobre maestra, porque la maestra estaba a 1000 pegando las notitas, la veo a la nena de 3, pregunto qué pasa, y la nena llorando me dice, no, porque ellas no me dejan jugar, porque puede haber una mamá y una nena, entonces yo no puedo estar en el rincón, ¿no? Entonces la llamó a la maestra, intercedemos, puede haber 2 mamás y 2 nenas, puede haber una mamá y una nena, puede haber un montón de opciones, pero además, ¿quién determina que si puede haber una sola mamá y una nena? En todo caso, ellas van a ser y la otra niñita queda fuera. ¿Quién defiende a los niños pequeños que no se pueden defender solos para explicar a los demás que el rincón no es de nadie, que todos son parte y que todos toman decisión? ¿Qué le enseñamos a esa niña llorando, mirando, que injustamente queda fuera? ¿Qué le enseñamos a las niñas que tienen el poder de decidir que una compañera queda fuera, aunque esté llorando, y que ellas son la mamá y la nena? ¿Cuáles son las prioridades que nosotros transmitimos en la educación y especialmente en la educación inicial, que marca, como decíamos, el inicio de esta trayectoria escolar y que deja huellas para siempre en esa trayectoria, ¿no es cierto? Esas son las cuestiones que yo digo no se negocian, las otras las negociamos, fue largo, fue corto, fue mucho, fue poco, no era el horario, lo hago así, lo hago así, era una unidad, era un proyecto, era una secuencia, no era una secuencia, complejicé, no complejicé, etcétera, etcétera. Y a mí me gusta hablar de esto antes de entrar en la planificación, porque creo que sin esto nada tiene sentido. Si yo voy a hablar de planificación, yo puedo empezar. Hay 3 estructuras didácticas que organizan la planificación. Y yo sé que eso es lo que ustedes más quieren escuchar, pero si yo no voy al marco teórico, al enfoque didáctico, al ideológico que se sustenta en cada decisión, en cada acción, en cada planificación, la planificación pierde sentido. ¿Se entiende a dónde voy? Porque yo la tengo que mirar desde acá y después decido lo otro. Y en cada acción y en cada planificación uno pone en juego este marco teórico. No tiene nada que ver buscar el color amarillo en la sala y repetir 10.000 veces esto es amarillo, esto es amarillo, esto es amarillo, que pintar con diferentes colores. Y cuando los chicos piden la témpera amarilla, roja y azul, están mencionando el color amarillo, están viendo que hay otros colores, están aprovechando para pintar, están recreando y expresándose a través del arte, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Y entonces cuando uno tiene claro el enfoque, tiene claro las decisiones, las planificaciones y hacia dónde va, y es muy diferente la propuesta de enseñanza, es muy diferente el sujeto que formamos desde una mirada y desde otra mirada. Por eso, digamos, el día de hoy viene con esto, que ahí vamos a entrar. Primero el enfoque de la planificación, los componentes, y depende a dónde lleguemos, las estructuras que organizan la planificación en Jardín de Infantes. Si quieren tomar algo de maternal, me lo piden, no lo pusimos por una cuestión de tiempo. Y mañana retomamos las planificaciones con la idea de ver qué pasa con este docente, como lo estamos mencionando ahora, qué pasa con la autoridad y los límites, que tanto problema tenemos en la actualidad, ¿no? Hoy iba al aeroparque en un taxi y el taxista me dejó la cabeza así, porque yo dije, bueno, me voy a relajar un poco, salí de la escuela, ¿no? De todos los problemas, y el taxista me dejó la cabeza así, y yo lo escuchaba, y digo, no le puedo decir nada, porque no me voy a poner a hablar con el taxista del enfoque educativo, pero me decía, mi hijo es adolescente, entonces hace todo mal, porque es rebelde, porque esto, porque el otro, entonces yo lo castigo, y le dije, te voy a dar una trompada, entonces le dije, nunca más en la vida haces tal cosa. Yo lo escuchaba al hombre y digo, no puedo desentenderme de lo que hice, pero tampoco puedo empezar a hablar del enfoque, porque uno necesita algún momento, por lo menos en el taxi, de respiro de la cuestión. Y entonces hablaba de todo un enfoque, y entonces le dije, te voy a mandar al colegio militar, entonces en el colegio militar te van a poner derechito, y si te doy 2 trompadas, entonces me dicen que soy autoritario. Yo no soy autoritario, yo lo guío para donde tiene que ir, decía el taxista, ¿no? Y yo pensaba, pobre hijo, ¿no? Cuánto aprende de la norma, cuánto aprende de la autoridad, qué lugar de autoridad ejercemos los adultos en esta sociedad tan complicada, cómo ejercer una autoridad libre de autoritarismo, cómo podemos enseñarles a los niños
las normas sin caer en estas cuestiones, ¿no? Qué difícil es, sobre eso vamos a hablar mañana, por supuesto específicamente en el nivel inicial. Y a la tarde, en el medio del calor que vamos a tener, después del almuerzo, vamos a trabajar sobre el juego trabajo, como decíamos, los talleres, y vamos a ver videos. Hay un video que por ahí alguna, si me escuchó Córdoba o en otro lugar, lo vio, porque para mí es absolutamente único, entonces lo sigo usando, que es un video de un tipo de juego trabajo, y ese video nos sirve para ver las estructuras que organizan la planificación, el juego trabajo y la evaluación. O sea que es un video muy rico, y si todo está bien y Dios quiere, vamos a llegar a ver un video de talleres también como modalidad alternativa. Y previo a eso, me olvidaba, la mañana vamos a trabajar con las secuencias didácticas, que de las estructuras que organizan la planificación es la que más está costando incluirse y que es bien interesante y tiene mucho sentido. Elegí ver uno de expresión corporal, sé que hay profesores de lengua, también se puede ver en vez de ese el de lengua, porque a todo no vamos a llegar, pero a mí me gusta mucho el de expresión corporal, porque es un video que, además de mostrarlo de secuencia didáctica, muestra mucho sobre el rol docente y cómo se contagia a los niños cuando uno disfruta de lo que hace, y cómo se convoca a los niños cuando la tarea está bien pensada y cuando uno está a su vez asumiendo ese rol de autoridad, libre de autoritarismo, generando interés por lo que está desarrollando. Y para terminar esta parte, quiero decir que recorriendo el país uno encuentra dos aspectos que son común denominador, que a mí me gusta siempre plantear también. Uno es la pérdida de sentido de algunas cuestiones, ¿no? Hoy hablábamos al mediodía cuando almorzábamos, cuando yo llegué, del tema de la ley federal, los contenidos y etcétera, y tuvo sus aportes, por supuesto. Nosotros estamos contentos de haber incluido los contenidos, pero también nos hizo perder un montón de aspectos que son parte de la identidad del nivel inicial. No es la idea sacar los contenidos, al contrario, la idea es recuperar esos aspectos. A mí me gusta hablar de esta identidad perdida del nivel inicial, y en función de eso hemos perdido el sentido de algunas cosas que hacemos, ¿no? Y entonces no sabemos muy bien por qué lo hacemos, pero lo hacemos. En una tensión, para mi gusto, entre la primarización del nivel inicial, que queremos evitar, clase de matemática, clase de lengua, nada de juego, y el quedarnos todavía cerca de algunos estereotipos de la educación inicial, que cuando uno les pregunta para qué, no sabemos muy bien para qué lo hacemos. ¿Para qué se hace el tren? ¿Para qué se hace la ronda? ¿Para qué se hace el tren de nenas y de nenes? ¿Para qué llamamos uno por uno a ver en qué rincón van a ir a jugar? ¿No? Estos estereotipos que hacen que uno quede como prendido de algunas cuestiones que no tienen nada que ver con el enfoque actual, que no tienen nada que ver con nuestras infancias actuales. Iba en el avión el otro día y había al lado mío una parejita joven con un niño de 1 año que no se quedaba quieto un segundo como corresponde a un niño de 1 año, ¿no? Entonces la mamá y el papá se enojaban, gritaban, iban, venían, etc. Y de repente la mamá se dio cuenta y le cantaba: aguardar, aguardar. Entonces el nene la miraba y se quedaba quieto. Yo dije, este niño va al jardín maternal, que es lo que enseña el jardín maternal. Se quedaba quieto. Y entonces la madre pescó la idea. Entonces a los 2 minutos el niño seguía moviéndose, porque la madre no le daba algo para hacer mientras tanto. Entonces la madre se pasaba, aguardar, aguardar, el nene se quedaba quieto. A los 2 minutos se movía, aguardar, aguardar, el nene se quedaba. Yo en castigo detesto la canción. Aguardar, aguardar. Es la base de los estereotipos de la educación inicial, y lo veía tan pequeñito y respondiendo como el perro de Pavlov, ¿no? Cuando se dan a la campana, saliva, no sabe ni por qué, pero saliva, y el nene no sabía ni por qué, pero sabía que eso implicaba como quedarse, se quedaba, y le duraba poco porque no estaba trabajado como tenía que ser trabajado, la pobre madre que estaba desesperada en el avión. Esta cuestión tiene que ver con los estereotipos a los que me refiero. En esta búsqueda de sentidos, de recuperar nuestra identidad perdida en algunos aspectos y ver cómo adecuamos los contenidos a lo que es esa identidad, esto es una cuestión que se ve como común denominador. Y la otra cuestión es la pérdida en muchos momentos, por supuesto esto es una generalización, ustedes pueden decir a mí nada que ver, pero les digo como cuestión de generalización, y las generalizaciones son injustas porque no entramos todos en esas cuestiones, tiene que ver con el disfrute de la tarea.
si no disfrutamos de la tarea, si no disfrutamos de ver las huellas que dejamos, si no disfrutamos de ver lo que nuestros alumnos logran gracias a nuestras propuestas. Es muy difícil sostener la tarea docente desde esta complejidad que nombramos, desde esta falta de reconocimiento social, desde esta falta de reconocimiento económico, especialmente en el nivel inicial, donde nosotros estamos cansados de escuchar: ¿para qué vas a estudiar profesorado de nivel inicial? Para aprender a cortar goma eva no hace falta que vayas al profesorado. Y nosotros sabemos que nada que ver, pero en el medio de toda esa desvalorización nosotros tenemos que estar muy seguros, con mucha certeza, de por qué elegimos esta maravillosa tarea de ser docentes de nivel inicial o profesores que forman futuros docentes de nivel inicial. Y lo ultimísimo que les digo antes de empezar con todo lo otro es que yo les decía a ustedes antes que tanto como capacitadora como profesora jamás me siento que tengo el derecho a decir que mi opinión es la opinión. Hay cosas que yo les mencionaba antes, tienen que ver con las cuestiones que no deben suceder, pero hay otras cosas que hay diferentes versiones, y cuando hay diferentes versiones yo siempre les digo, incluso a mis propios alumnos cuando los estoy formando: esta es una posibilidad, esta es otra posibilidad, esta es otra, esto es lo que a mí me parece que resulta mejor, porque como decíamos antes, nadie tiene la verdad absoluta y todos sabemos que estamos en este marco de cuestiones que hacen que las cosas se van modificando, porque uno va buscando nuevas soluciones, uno va reviendo lo que dijo y lo que hizo, siempre que uno mantenga una coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, y no se pase de la vereda de enfrente. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Vamos, tenemos un popurrí de cosas a trabajar, y en algunos momentos vamos a parar para hacer alguna actividad o ver alguna planificación, si nos da el tiempo, y si no, muchas veces lo que sucede es que si ustedes aguantan, seguimos hablando con las preguntas pertinentes. Después damos un espacio a las preguntas, pero ya les dije, me paran cuando necesiten. Vamos a repasar un poco lo que estuvimos diciendo, esto de encuadremos a la planificación y a la evaluación antes de entrar a la planificación. ¿Se ve bien y se escucha bien? Ahí que se están abanicando, acá hay más aire. Si quieren pueden venir para adelante, porque cuando hago las preguntas hago los que están sentadas al fondo, nunca nombro a las que están atrás, así que pueden venir tranquilas. Ahí está lo que estamos diciendo, las instituciones en el estado actual. No lo leo porque ustedes lo pueden leer y tiene que ver con la síntesis de lo que yo estaba mencionando recién, como para organizar un poco. Lo tienen en la página, lo tienen en los libros, todo esto, digo, pues estar ahí con las fotos y las cuestiones. Estos educadores, como estamos, tan agotados, las familias que están desbordadas, y estos niños que para mi gusto están pidiendo a gritos atención y cuidado, y que nos detengamos a mirarlos y escucharlos, porque si no lo hacemos ellos van por más, y si no ponemos el límite y no encuadramos las cuestiones, van adelante logrando llamar nuestra atención. Bien, y esta es una frase que a mí me gusta y que es la síntesis de lo que estamos diciendo también: desde la complejidad de la realidad actual, en lo político, lo económico, lo social y lo educativo, el gran desafío de escuelas y educadores es intentar presentar resistencia a las injusticias desde las acciones basadas en la ética, las utopías y la responsabilidad que se concretan en proyectos creativos. Estoy tocando la punta. Y acá está la idea de planificación. Cuando yo hablo de planificación, ya entrando en el tema, obviamente en función de todo lo que estoy diciendo, no hablo de la planificación como una estructura rígida que sigan de a niveles fijos, porque si no, nada de lo que estamos hablando sería posible. A mí me gusta definir a la planificación como un entramado de componentes en función de las metas educativas. Porque yo me pregunto, y cuando ustedes lo leen en el libro, pobres las chicas dicen sí, pues se los hacen repetir en los exámenes, y yo escucho los exámenes en sí, porque dice Laura Picluc que
de entramado, de componentes, yo digo, suena como una cuestión poética, pero realmente yo lo siento así, porque en realidad las metas educativas, que son el para qué, llamémoslo propósitos, objetivos, o en otros momentos expectativas de logro, y después vamos a ver las diferencias. Cuando yo hablo de las metas educativas, hablo del para qué, lo que le da sentido a la tarea, lo que le otorga intencionalidad a las acciones. Entonces el resto de los componentes didácticos que después vamos a ver se entraman y se articulan en función de estas metas educativas. ¿Para qué voy a hacer esta unidad, este proyecto, esta actividad, esta secuencia? Y en función de eso, si tengo claro el camino y la intencionalidad de ese camino, elijo los contenidos, las actividades, las estrategias, los materiales, los tiempos, los espacios y el modo de realizar la evaluación. Eso lo vamos a retomar después. Pero esto es una definición que tiene que ver con esta idea además de entramado. El otro día me decían, no me acuerdo dónde, en qué lugar estaba del país, y me decían, a mí me impacta porque voy a Santa Fe, me parece, porque vos hablas siempre de esta idea de entramado. Y nunca lo había pensado así, pero la verdad es que es cierto, porque yo imagino la vida como un entramado, yo imagino la escuela como un entramado. Defiendo que es imposible, para mi gusto imposible la vida si uno no tiene un entramado. Yo siempre digo, soy lo que soy en la vida porque tengo un entramado que es una red de sostén que hace todo posible, ¿no es cierto? Imagino la institución escolar como un entramado, porque si yo me peleo con la auxiliar, en vez de traerme la merienda a la hora que me la tiene que traer, me la trae más tarde, porque si yo no trabajo en equipo con mis colegas es muy difícil, porque si yo no tengo una dirección que acompañe mis acciones es muy difícil. O sea, si las instituciones no se conforman como un entramado en función de metas comunes, es imposible de sostener la tarea. Y me imagino la planificación como un entramado, porque no es que nosotros tenemos una meta, objetivo, propósito, un contenido y una actividad. Nosotros tenemos un entramado de metas con un entramado de contenidos articulados que se abordan en un entramado de propuestas, y por eso lo mejor que nos puede pasar es tener una unidad didáctica o proyecto que funciona de tal manera que no hay actividades aisladas, sino que están en un entramado que sostiene las propuestas a desarrollar. Y a mí me gusta hablar, como lo digo ahí, entramado, una trama que teje diseños de recorridos de buena enseñanza, porque tomo la idea de este entramado y de esta idea de tejido, porque yo imagino la planificación como un tejido. Y ustedes dirán, qué graciosa, porque vos ahora no planificás, pero yo planifico. El proyecto que envié para acá es una planificación que es un entramado, pero además siempre planifiqué, porque cuando era maestra también, porque a mí siempre me pareció que la planificación permite anticipar, organizar, prever y poder ocuparse con más tranquilidad de la práctica. Entonces esta idea de este entramado que teje recorridos de buena enseñanza implica que el momento en el que yo puedo hacer este recorrido de buena enseñanza es un momento en donde no estoy con mis niños, no estoy en otra tarea, estoy en ese momento cúlmine que es el eslabón que une la teoría con la práctica, donde puedo pensar teóricamente tal cosa, en la práctica tal otra. Entonces planifico para tener este boceto anticipatorio, como yo digo ahí, porque todos sabemos que la planificación se va modificando. Ahora bien, si yo la modifico todo el tiempo es que no hice una buena planificación, ¿cierto? Si yo no la modifico nunca, es que no tuve en cuenta lo que va surgiendo en la práctica. Es un boceto que nace para ser modificado, pero que nos está marcando este entramado para sostener las decisiones, las acciones y no ir a improvisar. Cuando yo improviso, nunca puedo ser creativo, ¿no? Yo les digo a ustedes, a ver, cada uno de ustedes haga una actividad para todo el resto. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿No van a empezar a ver cuál sería mejor? A ver, en este contexto, si yo tengo que hacer para esta cantidad de personas, en este espacio físico, en este horario, durando 15 minutos, no hay posibilidad. Eso es, yo les digo, planifiquen para mañana una actividad a hacer con los otros. En este momento, ¿ustedes a qué apelan? A lo más conocido, ¿no es cierto? Al cuento que sea, a la canción que me acuerdo, a la actividad que hago y me sale. Por eso uno dice que cuando se improvisa, en realidad lo que está pasando es que yo no soy creativo. El momento de la creatividad, de la creación, es el momento entre la teoría y la práctica, ese eslabón que une la teoría y la práctica, que es el momento del diseño o programación, donde yo puedo pensar, anticipar, prever, organizar, ver la coherencia y unidad de sentido con lo que estoy haciendo,
ver cómo es la relación con los aprendizajes previos de mis alumnos, ver qué pasa con ese contexto, ver qué pasa con mi diseño curricular, si lo tengo y si no lo tengo, qué pasa con los diseños curriculares que están en otras provincias cercanas o qué dice la bibliografía, ver, qué sé yo, de la trayectoria de mis alumnos, del proyecto institucional, el contexto social que estamos viviendo, las cosas que pasan en la sociedad que irrumpen en la escuela y en las salas, etcétera, etcétera. Si yo tengo en cuenta todo eso, difícilmente tenga que modificar toda la planificación. ¿Y qué dicen los educadores de nivel inicial, primero y principal, cuando uno dice qué tengo en cuenta a la hora de planificar? ¿Qué dicen? Que yo no lo nombré. Los niños, sus intereses, sus necesidades, desde la lectura mía como docente. Porque los niños tienen interés en comer helado mirando el televisor las 24 horas y nosotros no hacemos eso con los niños. O sea, los intereses de los niños tienen que estar en conjunto con las necesidades y en conjunto con aquello que nosotros decidimos que es importante trabajar y hacer con ellos para una buena educación. ¿Qué otras cosas de ahí ya está más o menos? Que revitalice la tarea de... Bien, lo único que yo retomaría por ahí un poquitito más, aunque ya lo dije, es que en cada planificación que yo realizo, igual que en cada propuesta, pongo de manifiesto una cuestión ideológica y antes hablábamos de lo que era hacer una cosa, otra cosa. Que lo pongo por cada acción. No es lo mismo colgar en mi sala la reproducción de un pintor que colgar el afiche que me manda la revista La Maestra Jardinera y que tienen colgados todos los docentes de todo el país, encima con dibujos absolutamente estereotipados y reales, porque ustedes vieron que a veces yo escribo ahí porque, bueno, uno trata de colaborar en todo, pero ustedes vieron que las fotos de La Maestra Jardinera son las maestras peinadas, lindas, como nunca nos vemos las maestras en el nivel inicial, ¿no? Con un moño, sonrientes, así, ni un pelo parado, y los niños, que tampoco nunca se les hace sentaditos, quietos, escuchando con las manitos cruzadas a la maestra, ¿no? Entonces, alejado de estas cuestiones, cuando yo elijo cuál es la imagen que le muestro a mis alumnos, también estoy poniendo en juego este enfoque ideológico y esta definición de educación, de enseñanza, de aprendizaje, de escuela, de autoridad, etcétera, etcétera. ¿Vamos hasta acá o hay preguntas? ¿Vamos? ¿Qué pasa con la evaluación? ¿Cómo pensamos a la evaluación? Ahí la definición, que es una definición de Lisa Spakovsky, que escribe el libro sobre evaluación, dice: la evaluación es una herramienta teórica y práctica que permite construir una lectura orientada y crítica de los procesos de enseñanza y aprendizaje y conocer los resultados de dicho proceso. La evaluación, eso lo digo yo, está al servicio de la planificación, porque la evaluación nos sirve en tanto y en cuanto nos permite analizar la planificación y las propuestas de enseñanza, modificar lo necesario, sostener lo que queremos seguir sosteniendo y cambiar en la planificación lo que nos parece que es pertinente cambiar. Cuando Lisa Spakovsky habla de teoría y práctica y habla de esta idea de construir una lectura orientada a la traducción, sería: ¿para qué evalúo yo? Después vamos a ver qué evaluaciones hace un docente en el nivel inicial a lo largo del ciclo lectivo y qué se espera de esa evaluación. Pero acá la definición, cuando uno encuadra la evaluación, se refiere a la idea de que la evaluación implica una toma de postura con respecto a lo que se está haciendo, por supuesto en este marco ideológico y de concepción y de enfoque que estábamos mencionando, que implica tomar decisiones en cuanto al recorrido a seguir, por eso está en función y al servicio de la planificación y de las propuestas para modificar, y la evaluación es una herramienta que permite, igual que la planificación, enriquecer la práctica. Ahora bien, si yo no me corro del lugar de qué pesada me pide la evaluación, para qué me la pide, bueno, se la voy a hacer como quiera, lo mismo la planificación, voy a hacer esto, y no lo tomo, ambas, como una herramienta y un instrumento para mí, son ambos, porque entonces uno lo hace por cumplir y realmente no cumple su función, y es muy importante poder planificar, como decíamos, y también evaluar para volver a decidir el camino que voy a seguir. ¿Ya se están cansando? ¿Les empiezo a ver cara de cansados? No. ¿Están cansados? ¿Vamos a la actividad? ¡Wow! ¿Tenemos la propuesta? ¿Tan pronto se me cansaron?
¿Quieren ir a la actividad? ¿Quiénes se cansaron? Levanten la mano. Yo no tengo problema en ir a la actividad, me preocupa, porque los veo algunos con ahí con cara que hace mucho calor. ¿Qué hacemos? Porque no, por ahí se hace calor, por eso se están sintiendo como porque los veo. Es peor si se abre. ¿Por qué no vienen para acá adelante y corremos el ventilador? Ahora empiezo yo a desfallecer. Dejo de hablar, que me agarra acá el golpe de calor a mí. Pero ¿por qué no vienen más para adelante? Porque dicen que si se abren las puertas hace más calor. Yo no tengo problema en ir a la actividad si la tenemos. Tenemos las observaciones, tenemos los módulos. A mí me da un poco de pena por una cuestión de tiempo y porque no avanzamos nada. ¿Aguantan un poco? ¿Quiénes son las que no me aguantan ahí, que me dicen si vamos a la actividad? ¿Alumnas o docentes? Docentes, tienen razón, tienen de todo. No, yo lo sé. Yo lo sé. Tenemos la cena de la noche en la escuela a las 9 de la noche. Ay, chicas, estoy por, no sé qué hacer, estoy por poner, no sé si llorar, no sé qué decir. Entiendo, porque yo también empecé muy temprano, hoy a la mañana, y lamento que hayamos empezado tarde por algunas cuestiones que nos excedieron, básicamente porque estábamos esperando que lleguen todos, para poder, que lleguen todos no, que lleguen más para poder empezar. Entonces, si no era una cuestión que podría haber empezado con ustedes tres, creo, nada más a las 5 de la tarde, pero no porque yo no estaba disponible, es más, estaba dando vueltas, pueden decirles poniéndome nerviosa que no lográbamos empezar. ¿Tienen calor además o no? ¿O ahí están? No, porque si tienen calor, de verdad, corramos el ventilador un poco para que les dé un poco de ventilador. No, sigamos. Bueno, no vayan a la cena y listo. Ya está. Es un esfuerzo, es un Bueno, aguantamos un poco, aguantamos un poco. Sí, profe, no se da problema. No, Tenemos me que hacer un da cosa porque las esfuerzo. veo revoloteando cansadas Esto no y lo sirve para entiendo. nuestra profesionalización y sirve para nuestra actualización. Igual lo entiendo. Pero es un sacrificio de un día y medio nada más. Un ratito de sacrificio. Sí. Aunque sea un ratito más. Después, si no aguantan en un rato más, vamos a la actividad que teníamos. Es cierto que si hubiéramos empezado con la actividad y termináramos con la actividad, iba a ser más dinámica. Bueno, bien, ahí están las funciones de la planificación. Voy a chequear que no se me desmayen ahí y se me van mirando para acá. Bien, la planificación tiene dos funciones básicas. Lo decía Ruth Hart cuando yo era maestra, hace qué sé yo cuántos millones de años atrás, ya lo decía. Después yo agregué otra que me pareció importante. Una función es la función que es para el docente. La función para el docente, que es la que estábamos mencionando: anticipar, prever, organizar, darle coherencia, unidad de sentido, evaluar, secuenciar, etcétera, etcétera. La otra función es la función comunicativa, que Ruth empezó a hablar de eso en la década del 80 y era genial, porque era toda una vuelta a ver cómo la planificación no es solo para uno, sino también para comunicar a los otros. No solo para los suplentes, todos empezamos siendo suplentes y sabemos lo que es entrar a una institución cuando uno no sabe dónde queda el baño y los niñitos te van diciendo acá queda el baño, señor, ¿no? Y uno entra con autoridad y no encuentra la llave del armario, no sabe dónde queda el baño, no tiene los libros, no están las cosas, y además de todo eso uno tiene que empezar a decir, ay, no sé, me decía una maestra el otro día, ¿qué están trabajando? Pero yo creo que están con algo de los juguetes, porque los chicos 3 años me nombran algo de los juguetes y yo veo unos dibujos y la pobre Santa estaba, su primera experiencia recién recibida, intentando detectar qué era lo que estaba trabajando la maestra titular. Por eso la planificación tiene que ver con esta función comunicativa, para favorecer el relevo y además para favorecer el asesoramiento y la supervisión. Se supone que directivos, coordinadores, supervisores, etcétera, profesores, a través de la planificación pueden asesorar. Si nosotros recibimos asesoramiento hay un montón de cosas que se pueden anticipar. A mí me parece mágico también como uno mira una planificación, tanto con los alumnos como con los maestros en las capacitaciones, ¿no? Y vos enseguida detectás, pero como tanto énfasis puesto en el orden, o nunca pensó en cómo iba a cerrar la actividad, o todo está dentro de la sala y no sale en ningún momento de la sala,
o tanta cuestión con las pautas organizativas de la consigna, o ninguna cuestión con las pautas organizativas, ¿no? Se supone que la planificación da herramientas para el que tiene que asesorar pueda ya anticipar algunas cuestiones y todos lleguemos mejor a la práctica con estas anticipaciones. Por eso es tan importante la función comunicativa. Además, una vez que salió el libro de planificación, tiempo después, yo empecé a pensar que había una tercera función que era muy importante, que es esa que yo menciono como tercera, que es la de favorecer la coherencia institucional. Porque me empiezo a dar cuenta cuando estoy por las escuelas que hay determinadas cuestiones que tienen que ver con no compartir criterios básicos. Por ejemplo, voy a una escuela privada, religiosa, que tiene desde la sala de 1 y la directora me comenta que tiene problemas con las familias porque las familias de una sala de 2 se quejaban porque los chicos no aprendían nada y estaban todo el día con los juguetes, y la otra sala de 2 se quejaban de que los chicos no jugaban nunca y estaban todo el tiempo haciendo trabajitos. Cuando vamos con la directora a ver las salas, era así tal cual, una sala de 2 con todos los chicos muy sentaditos, muy ordenaditos en las mesas, cosa que la maestra no sé cómo logró, lo debe haber logrado en función de recompensa, castigo, ensayo y error, porque si no era como una cosa imposible, haciendo una actividad de pegar papelitos adentro de un círculo. Actividad que imposible que tenga sentido en la sala de 2, pero que tampoco tiene sentido en el jardín de infantes. Que todos los que la padecimos sabemos que no es una buena propuesta, porque los chicos pegan los papelitos dentro del círculo y pegan afuera, y uno tiene que entregar el trabajo en la carpeta. Entonces uno empieza, ¿vos estás seguro que eso está adentro? ¿No querés que te muestre? ¿No querés despegar este papelito y pegarlo adentro? Porque si no los padres te van a decir, mirá, esta maestra no enseña nada, dice pegó adentro los papelitos y hay mitad de papelitos pegados afuera. ¿Por qué los chicos pegan afuera? Porque eso no es un buen modo de aprender el adentro y el afuera para nada. Y además, porque lo que ellos quieren hacer es hacer un collage, buena actividad del área de plástico, de artes visuales, quieren pegar papelitos, hacer un collage, armar una composición con esos papeles. Y yo los veía a los chicos de 2 con todo esto y la maestra intentando disimuladamente sacarle los papelitos que estaban afuera, correr, volver a repetir la consigna. La otra sala de 2 era una batalla campal de juguetes tirados por el piso. Entonces una maestra decía, no, porque yo los tengo que mantener ordenados, y la otra maestra decía, no, ellos tienen que jugar, y como no saben ordenar, van sacando los juguetes que quieran y